Cerca de un 50% de los encuestados en este estudio que les estoy presentando aquí en pantalla, cerca de un 50% de los encuestados exigen frenar la inmigración de musulmanes. Casi un 70% está de acuerdo con la afirmación xenófoba de que los extranjeros llegan a Alemania para aprovecharse del estado de bienestar. Y cuando dicen extranjeros, se refieren a todos, a todas y a todes. Y además, y además, déjenme les digo que no es que se esté agudizando el ultranacionalismo en esta región del país, es que además ya no les está importando ser políticamente incorrectos. La verdad es que la cultura woke de Alemania estaría bastante impactada con este estudio. Se ha extendido también el antisemitismo, particularmente el antijudaísmo. Casi una de cada 3 personas dijo que la influencia de los judíos es demasiado grande en Alemania. Este estudio tuvo lugar en Alemania del Este. Las posturas políticas también se reflejan en la intención de voto. Cita textual del estudio dice que esos resultados muestran a las claras que los partidos de extrema derecha, con ofertas ideológicas, tienen números y puntos de conexión que cada vez más se van ampliando entre diversos sectores de la población. Entre los seguidores del Partido Alternativa para Alemania, el AfD, Alternativa para Alemania, se encuentra la mayor cantidad de personas con posturas de extrema derecha a las que cada vez les está importando menos traer a colación su verdadero sentir. Cabe señalar que el Partido Populista de extrema derecha es particularmente exitoso en esta región en donde se hizo la encuesta. Acaba de ganar, de hecho, una elección de distrito en Sonneberg, en Turingia, por primera vez en la historia del partido, y ahora allí tienen un jefe de distrito también por primera vez. Los investigadores de este estudio de la Universidad de Leipzig pronostican que este partido tiene grandes oportunidades de ganar las próximas 3 elecciones importantes de distrito en el este de Alemania. Desde hace años, este partido gana adeptos con sus campañas agresivas y también racistas estilo Donald Trump contra inmigrantes, musulmanes y opositores políticos. Según los resultados del estudio, este partido ni siquiera ha agotado su potencial en Alemania Oriental porque muchos votantes potenciales todavía pertenecen al campo de los no votantes, es decir, que hay un sector importante de los empadronados que no han salido a votar, pero si salieran a votar, votarían por ese partido, porque también hay mucha xenofobia, mucho racismo y también bastante antijudaísmo en esta zona. Y dicen, lo que tiene que hacer el partido ya no es convencerlos, sino nada más activarlos para que salgan a votar. Hasta este momento, el AfD o el Partido Alternativa para Alemania, fíjense cómo es Alternativa para Alemania, AfD, es un partido influyente en otros estados también de manera indirecta. Todos los partidos en general rechazan una cooperación con el AfD, con el Partido Alternativa para Alemania, al que dicen que puede traer el nazismo de regreso o el neonazismo. Debido a sus declaraciones radicales, este Partido Alternativa para Alemania está catalogado como extremista de derecha por la Oficina de Protección de la Constitución, por el Servicio Secreto Interno alemán. Incluso se considera que partes del partido y quienes lo rodean son extremistas de derecha confirmados. El partido pide una reestructuración radical de la sociedad y amenaza con medidas políticas drásticas si llega a tener el poder político. Por eso está medio segregado en Alemania, en el resto de Alemania, pero en particular en Alemania del Este, Alemania Oriental, el partido cada vez tiene más y más adeptos. Y es tanto el temor que se está centrando en Berlín
acerca de lo que dice este estudio, porque, ojo, la Universidad de Leipzig dice que el hecho de que este estudio se enfoque en el este de Alemania se debe a la historia alemana reciente, más que a que esta parte de Alemania hubiera estado bajo la Unión Soviética. Hasta la reunificación alemana en 1990, esa parte del país era un estado totalitario. La dictadura comunista de la República Democrática Alemana estaba allí. La agitación social de la década de los años 90 condujo a despidos masivos, al alto desempleo y a un éxodo masivo de la población de los 5 estados federales del estado alemán. El levantamiento también fue acompañado por una ola de violencia contra las partes de la población y una y otra vez estallaron persecuciones racistas en la región durante años e incluso los extremistas de esta zona cometen pues delitos de violencia. La pregunta del estudio es, ¿por qué están tan extendidas las posturas de extrema derecha en el este de Alemania? La respuesta es que la razón principal, de acuerdo con este estudio, es la historia de la ex República Democrática Alemana, pero principalmente, o sea, esto no sería la causa principal. Lo principal sería que se ha propagado una mentalidad de conspiración y el deseo de un Estado autoritario. La mayoría de los encuestados comparte el anhelo de un hombre fuerte, tipo Putin, o un partido fuerte. Las llamadas ideologías neonacionalsocialistas, es decir, neonazis, también están inspiradas en la dictadura nazi de Adolfo Hitler, que ya se están expandiendo. El 33% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación de que deberían tener un líder que gobierne Alemania con mano dura en beneficio de todos. Y casi una cuarta parte de los encuestados dice que el nacionalsocialismo también tuvo su lado bueno. Una cosa de replay. Los investigadores estudian también si esas posturas han cambiado a lo largo de las décadas. Dice, ya que en Alemania siempre se abrieron grandes debates en la sociedad luego de los asesinatos racistas y las campañas de odio que justamente emergieron de sectores con posturas ideológicas como estas. En muchos lugares, también en el este del país, se formaron iniciativas ciudadanas para apoyar a refugiados y a gente que está a favor de la diversidad en la sociedad, pero los resultados obtenidos por los sociólogos fueron aleccionadores. ¿Por qué? Porque en el este de Alemania, sin estigmatizar, las tendencias políticas parecen ser estables desde hace 30 años, es decir, que se han agudizado, se han radicalizado en la medida que ha pasado el tiempo, pero ojo, siempre fueron constantes, siempre fueron constantes. Y cada que empeoran las cosas, dice la teoría de la guerra, las sociedades, sobre todo las más conservadoras, tienden a culpar a los extranjeros de sus tropiezos económicos. Dicho de otra manera, en tiempos de crisis económica suele aumentar el chauvinismo, la xenofobia y el racismo, sobre todo si a las minorías de los diversos países les va mejor que a esos grupos históricos, porque entonces les acusan de estarse aprovechando del estado de bienestar, por más que paguen impuestos, por más que contribuyan a la economía del país, a las minorías siempre se les cogerá como los chivos expiatorios, porque es la salida más fácil de los grupos conservadores. Entonces, imagínense lo tremendo, las posturas de extrema derecha no han aumentado, pero se mantienen en un nivel constante. Es decir, solo que ahora lo dicen con mayor desparpajo, ya no tienen, pues, que despistarlo, como en Estados Unidos, ¿no? Antes de Trump estaban muchos güeros racistas que les daba pena decir que simpatizaban con ciertas posturas. Cuando llega Trump y abiertamente tiene éxito con el discurso racista,
ahora todos los republicanos quieren ser como Trump y hablan sin el mayor empacho y le lanzan críticas muy fuertes a los inmigrantes. Bueno, pues para los investigadores de la Universidad de Leipzig, que en el este de Alemania, el hecho de que se mantengan constantes las ideas de extrema derecha es alarmante, dicen, ya que la dimensión de los delitos de odio, como incendios provocados en alojamientos para solicitantes de asilo, muestran que el resentimiento antidemocrático ha estado conduciendo a hechos violentos en la vida cotidiana y al rechazo a las minorías. De tal suerte, pues, que lo más alarmante de todo, diría yo, sin temor a equivocarme, es que en la medida que Olaf Scholz siga cagándola, siga de títere, subordinando las posturas alemanas, y en la medida que las respuestas o las consecuencias de las pésimas decisiones que está tomando el gobierno alemán, pues repercutan en lo económico, en la medida que la economía alemana se debilite, va a ser casi natural que estos grupos, no solamente de Alemania del Este, es decir, ahora hablé de Alemania del Este porque el estudio de la Universidad de Leipzig se realizó en Alemania del Este, en 5 regiones, pero también puede pasar en la otra parte de Alemania, en donde hay ciudades más grandes con población más abierta, con población más tolerante, pero por lo general los más conservadores tienden a culpar a los migrantes, a los indocumentados, a pesar de que son los más explotados, a los judíos, a los musulmanes, y empiezan a pedir entre castigos más severos o medidas más duras para permitirle la entrada a estos lugares. De hecho, hace poco hubo un parade ahí en Alemania, en donde empezaron a gritar que viva Stepan Bandera. Imagínense ustedes, o sea, Stepan Bandera es un nazi genocida que mató a 100,000 personas durante la Segunda Guerra Mundial y permitió cualquier cantidad de brutalidades contra polacos y judíos, y ahora lo están exaltando. En Ucrania lo exaltan abiertamente, pero en estos eventos públicos también en Alemania ya lo empiezan a exaltar. Así que no es casualidad, pues, que en la medida que vienen ciclos económicos difíciles en economías que están acostumbradas a cosas importantes económicamente hablando, pues tienden cíclicamente a agarrarla en contra de los más vulnerables en la escala de la pirámide. Cuando las proclamas, cuando los reclamos deberían ser contra el gobierno, en este caso de Olaf Scholz, que se ha equivocado muchísimo, estos grupos neonazis, estos grupos de derecha, tienden a tomarla en contra, pues, de los migrantes. Y como ya vimos, Boris Pistorius está feliz en Washington diciendo que la ruta es esa, la alianza con Estados Unidos y la lucha a favor de Ucrania, como si eso le estuviera trayendo dividendos a Alemania, cuando Alemania en realidad ha sido el más pisoteado de esta guerra.